Óscar. Buenos días. Estarás contento porque no tuviste que venir aquí, ¿no? Sí, pero ya llevo ya un buen rato ya en la calle. Sí, bueno. En la calle, pero no en la carretera. No, en la carretera No no. en la carretera, No, bueno, pues no, fíjate, en eso soy bastante prudente porque incluso evito por todos los medios hablar por ¿cómo es? Con manos libres, como llaman. Ajá. Y porque creo que cuando uno va en la carretera tiene que ir muy pendiente y muy atento e incluso en manos libres despista a uno cuando va conduciendo. Por lo menos a mí me lo parece y procuro siempre cuando me monto en el coche o lo pongo en silencio o lo apago hasta que termine el trayecto. Mira, te voy a decir una cosa. Yo soy muy rebelde para el tema de las infracciones de tráfico, ¿no? Uh-huh. Pero el tema del teléfono sí noto que si uno se pone, bueno, sobre todo si te llama tu señora, ¿no? Te llama tu señora y empieza a decirte, mira, que vayas y me compres una escoba y un no sé qué. Me empiezo a poner nervioso y vamos, no me la pego de milagro. Entonces le digo, No, mira, déjame tranquilo. Cuando sí. yo llegue al centro comercial o al local de turno, me llama y me dice lo que es. Porque si ya tengo que dar... oye, me atrofio, ¿eh? No, yo te digo sinceramente, yo lo que suelo hacer es, cuando me monto en el coche, lo pongo en silencio hasta que llega al trayecto donde voy. Y después cuando llega al trayecto lo vuelvo a poner otra vez en audio normal y así evitas la llamada, evitas que mirar a ver si te llama alguien o cualquier cosa. Sí, es una Es cosa... cuestión de prudencia, no solo por uno, sino también por los demás. Sí, bueno, yo ya las historias de por demás, y ya No, eso ya, sí. yo no soy cura, ¿no? Pero que uno se puede estallar solo, sí, ¿sabes? Uh-huh. Veo las posibilidades de que te comas un semáforo, una farola, O la ¿sabes? mediana de la O autopista. la mediana, hombre, ya si te comes la mediana, tú sabes que yo una vez me comí la mediana de la autopista hace un par de años, ¿Sí? ¿no? ¿Sí? Sí, o No. sea, sí, porque resulta que me había tomado unas pastillas, un rollo, ¿no? Uh-huh. Y iba, pero a las 2, a las 3 de la tarde, ¿no? Y toqué el muro. Y fíjate que toqué el muro. Si llego a tocar una barandilla de esas de lata, no sé qué hubiese sido. Pero el muro rebotó el coche y en ese momento me desperté. ¿Sabes? Yo. Sí, lo pasé. Me, Sí. me llevé un susto de los grandes, ¿eh? No, yo he pasado, bueno, gracias a Dios, la verdad que no me ha pasado nada, pero sí he pasado alguna vez algún sustito en la carretera bueno, por varios motivos, pero sí, en la carretera hay que estar muy pendiente, muy prudente, mirar mucho los espejos retrovisores, tanto el interior como los de fuera, y sobre todo ir a la velocidad que se marca. A mí me llama mucho la atención, ahora que estamos hablando de esto, me llama mucho la atención cuando uno va por la península, generalmente, ¿no? Hay de todo, porque en este mundo hay de todo, pero en la península se respeta muy mucho la velocidad que van poniendo en las carreteras. Cuando a lo mejor cuando sales de Madrid y te vas, yo que sé, a Zaragoza o te vas para otro sitio y tienes que estar en coche por un tiempo, ves que la gente va respetando con mucho cuidado pues la señalización a 60, a 100, a 90, a 120 en los tramos que no suelen ser muchos, por cierto, que generalmente suelen ser a 90 y a 100, y se respeta mucho. Hombre, también habrán de los que no respetan, pero yo sí he notado eso cuando uno circula por la península, mucho más respeto. Aquí a lo mejor cuando uno va por la autopista del sur o sobre todo del norte, ve uno las señales de 100 y tú vas a lo mejor a 99 o a 100 y te pasan coches a una velocidad tremenda. Y dice, bueno, esto está claro que a esta velocidad no van. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que aquí hay mucha gente de muchos lados. Vamos, de muchos lados, También ¿no? también es verdad, y después Sí, hay que tener sí. mucho cuidado, sí, porque en los sitios donde hay mucho tráfico de coches de alquiler de turistas, hay que tener un Cuidado, cuidado sí. exquisito, sobre todo ahora que nos están escuchando pues muchos oyentes, sobre todo en aquellas zonas de las intersecciones, de los cruces, de las incorporaciones y salidas. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque bueno, pasa en todo el mundo. Cuando uno no conoce un lugar, pues a lo mejor frena más de la cuenta para ver el cartel por
en qué día me tengo que entrar o salir, y eso produce muchas veces accidentes. Entonces, cuando uno ve un coche de alquiler, lo mejor es separarse un poquitito y ir Mira, más despacio. y te voy a decir una cosa, y tener cuidado con los ingleses, ¿no? Los ingleses porque los escoceses yo creo que no son tantos, ¿no? Pero, ni los irlandeses tampoco, eso tienen más de la cultura celta y entonces son más nuestros y a lo mejor saben más. Pero los ingleses, que yo les tengo rabia, ya todos los oyentes lo saben, los ingleses vienen al sur y claro, se toman 2 copas y empiezan a conducir por la izquierda, que es como van ellos, Como van correcto, ellos, sí. ¿no? ¿No es Sí, correcto? sí, Entonces te sí. puede encontrar un inglés por la izquierda todo contento, ¿sabes? Y este por dónde viene, pues, ¿sabes? Y te das de frente con él. Hay un punto negro que es muy conflictivo al principio, a primera hora de la mañana, que es pasado Rada Azul, ya cuando te tienes que incorporar en Añaza para coger la Tenerife 2 para subir para la laguna, para el campo. Ahí en el puente, que por cierto, eso es la primera fase del tan ansiado cierre de la línea insular por la zona Sí, metropolitana. sí, sí. Bueno, pues en ese puente ahí siempre se producen unas colas muy grandes de la gente que tiene que incorporarse a la laguna, porque claro, que las inteligencias que planifican las carreteras en Tenerife son miles de vehículos los que sobre todo por la Están muy mañana, por ¿no? encima de nosotros. Claro, entonces ponen un carril solo, una conexión que está colapsada tanto en dirección a la laguna como cuando uno baja de la laguna en dirección al sur. O sea, es un núcleo negro de tráfico y peligrosísimo, porque es que los coches están parados y entonces el que venga, como tú dices, un poquito despistado o que se le está haciendo tarde para ir al trabajo, que van sobre todo a primera hora de la mañana a mucha velocidad, ahí se producen muchos accidentes ahora no me acuerdo cómo se dice la expresión. Por alcance, por alcance. Por alcance, exacto, efectivamente. Ahí, pues casi todos los días hay accidentes por alcance y la verdad que no son graves, son leves, pero se produce mucho debido a que también o por ejemplo en la salida, es que ahora que estamos hablando de estos temas, es que si en las carreteras se hicieran, en nuestras carreteras se hicieran algunos arreglos, que ya eso ya lo dijo la Guardia Civil hace muchos años, hace 2 legislaturas estuve yo en una reunión donde la Guardia Civil planteó eso en la subdelegación del gobierno, que había algunos puntos negros en la isla de Tenerife donde se producían precisamente atascos y cola, que se solucionaría muy fácilmente haciendo los carriles de aceleración y de desaceleración para entrar en la autopista, tanto por el norte como por el sur, haciéndolos más grandes, o sea, más anchos, que pudieran ser. Y hay otro ejemplo, que es que cuando toda la gente que sale del Valle de Güímar hacia el sur, hay mucha gente que vive en Güímar que trabaja en el sur de la isla, ¿no? Entonces tiene que salir por esa conexión. Es que el carril de salida no tiene ni 10 metros, o sea, eso no es un carril de salida para tú coger velocidad para entrar a una autopista con Hay que decir que velocidad. lo están reformando, ¿eh? Uh-huh. Hay que decir que lo están reformando, no sé cómo quedará, si en vez de 10 metros ponen 20 o ponen 100. Yo no lo sé, pero eso ya, te puedo decir que hace muchísimos años que la Guardia Civil de Tráfico hizo un estudio y lo presentó recuerdo que lo presentó en la subdelegación del gobierno, y también recuerdo que el Cabildo de Tenerife se opuso en ese momento se opuso a ese proyecto, a hacer esas cosas, claro, porque a lo mejor sería que no lo habían dicho ellos, ¿no? Bueno, hay una cosa importante. Yo también fui una vez a una exposición de la Guardia Civil, pues no sé cómo, no era una conferencia tampoco, ¿no? Y entonces resulta que estaban hablando de la curva del Sausal, ¿no? Ah, sí. Sí, y vuelta con la curva del Sausal, y la Guardia Civil decía que había que reformar aquello, tal, y hacía unas propuestas, ¿no? Incluso lo de soterrar la autopista, bueno, varias propuestas. La solución para eso, ¿sabes cuál fue? Del Cabildo, del gobierno, yo no sé, del inteligente, poner un radar para cobrar multas. Sí, un radar de ¿cómo se llama? De limitación de velocidad, no.
un radar entre puntos. ¿Cómo se llama el radar ese que pone una cámara en un lado y otra cámara en el otro? Sí, De limitación de velocidad. Entonces, de limitación de sí, velocidad. y entonces el radar está en la gasolinera viniendo del Puerto de la Cruz, Sí. una gasolinera que hay allí, ya Sí, que llegando había al antes Sausal. donde estaba la escuela antes pública de allí. Eso. Y llega hasta pasado el Sausal, ¿no? Cuando ya empieza la Corondo. Y si en ese trayecto baja más de 80, te multa, ¿sabes? Esa fue la solución. Pero obra, no. Obra no. Yo, La obra fue poner el limitador de velocidad. En varias reuniones que he estado a lo largo de estos años con el tema de las carreteras y tratando todos estos temas, cuando hablan los responsables de la Guardia Civil de Tráfico o de la Guardia Civil, yo los escucho con mucha atención porque aparte de ser muy sensatos son unos grandes profesionales y saben en cada momento dónde están los nudos estos graves de tráfico, donde se producen, claro, más accidentes y eso, ¿no? Entonces te dan unas propuestas tan sencillas de ejecutar, de verdad, tan sencillas de ejecutar, y se tanta parafernalia de ruedas de prensa y de todo, sino en las reuniones, incluso esas reuniones que la presidenta del Cabildo anuncia que se han celebrado, y es verdad que se han celebrado, nosotros hemos asistido como patronal de la construcción, y donde todo el mundo habla. Yo siempre escucho mucho cuando participa pues el representante de la Guardia Civil de Tráfico, porque dan siempre unas propuestas muy sencillas, muy correctas, y que además que son relativamente fáciles de ejecutar y rápidas. Pero después viene lo de siempre. Uh-huh. Ya. Perdón, lo de siempre es que no se hace nada. Sí, esto es una cosa curiosa, porque al final aquella curva, bueno, yo oí hasta un capitán de la Guardia Civil que ya tenían un proyecto para inclinar ¿cómo se dice? El pedante, a ver, no sé ahora cómo no me sale la palabra, para inclinar la carretera, para el pedante, a ver, ¿cómo se dice? Claro. Bueno, y todo eso, y al final lo que hicieron fue comprar un radar de limitación de velocidad por distancia. Digo, Claro. Y fíjate que siempre nos centramos en hablando de la autopista al norte y de la autopista al sur, pero después están todas las carreteras secundarias, la carretera general, por ejemplo, lo que siempre hemos llamado la carretera general, tanto el sur como en la zona norte, ¿no? Y que tienen que tener un mantenimiento, porque son carreteras que tienen mucho tráfico, Tú te sorprendes, yo no sé tú porque vienes de Weimar, ¿no? Yo estoy sorprendido porque la policía canaria, que yo creo que es que no tiene nada que hacer aparte de asistir a las procesiones, porque va custodiando los santos, ¿no? Y al presidente de Canarias y eso, lo que hace de tráfico es ponerse, fíjate tú, qué curioso, ¿no? Porque es que además lo he visto una, otra y otra veces, es ponerse a las 8 menos cuarto, en las guaguas de los rodeos, donde está el garaje de las guaguas, se pone allí, pone unos conos, que además aquello tiene un tráfico maravilloso a las 8 de la mañana, tiene un tráfico espectacular, y se pone allí a las 8 de la mañana, me imagino que a pedir papeles. Se pone en dirección la laguna Puerto de la Cruz, ¿no? Menos mal que no se le ocurre ponerse el otro, pero cualquiera de las dos, porque el resto se queda mirando y entonces la cola llega desde el cruce de donde está McDonald's, que no quería hacerle publicidad a las hamburguesas para engordar esa, de allí hasta la entrada del Socorro, y aquello es un imposible, pero yo no sé quién es el inteligente, porque debe haber un inteligente fabuloso de la policía canaria. Coño, vete, que los manden al Cristo por la mañana a vigilarlo, hombre. Tú no has escuchado nunca en todas las zonas de la costa, ¿no? De cualquier isla de Canarias, pues eso pasa en cualquier isla de Canarias, que cada vez que hay que hacer una obra en la costa, ¿no? Cerca de cualquier zona costera, los intelectuales ingenieros que supersónicos que se lo saben todo, pues siempre hacen una cosa que después el mar llega, lo tira o lo rompe o
o las olas rompen al contrario de lo que tenía que ser, o si estaban buscando hacer algo de playa, pues no lo consiguen. Y tú nos has escuchado siempre que dice, es que los pescadores decían que había que hacerlo de la otra manera. Sí. Dice, no, es que los pescadores decían, miren, no lo hagan así, lo que están haciendo eso está mal, eso porque conocen la zona, pues, y eso es lo que pasa muchas veces. Por eso yo, cuando aquí en Canarias hablamos de la protección del territorio y de todas estas cosas, y ves a tanta gente hablando, ¿no? Tanta gente estudiada, como se decía antes. Yo no sé si esa palabra todavía se sigue utilizando, pero antes en mi época, por lo menos cuando yo era joven, se decía mucho que es muy estudiado, ¿no? Pues tanta gente estudiada que se le llena la boca tanto ecologismo y tantas cosas. Yo siempre digo que los mejores ecologistas y a los que hay con quien hay que sentarse y hablar, y sobre todo escucharlos, atenderlos y hacerles caso son a los agricultores, a los pescadores y a los ganaderos. Y ya está. Y después toda esta gente estudiada que sabrá mucho, también hay que escucharlos. Yo no te digo que no, pero vamos a escuchar a estas personas que son las que saben. La verdad pero desgraciadamente cada vez quedan menos pescadores, menos ganaderos y menos agricultores. Sí, está difícil. Pero aparte de eso, yo digo, por lo menos, si no hacer lo que dicen, porque pueden saber mucho por la antigüedad, pero a lo mejor la novedad pues lleva a otro... Pero fíjate lo que te digo, escucharlos y atenderlos. Claro, pero generalmente nada. No, incluso pues cuando van a hacer, incluso en cosas de obras públicas, cosas de carretera, cosas tal, y pues la clásica pues asociación de vecinos de la zona, del barrio, de donde sea, pues se reúnen pues van al cabildo, van al ayuntamiento correspondiente, le dicen, mire, es que para que atiendan nuestras alegaciones y tal, generalmente no las atienden, y se equivocan, muchas veces se equivocan. Es verdad lo que dices, que bueno, que no es que tengan toda la razón del mundo, pero generalmente son personas que viven en el lugar, conocen las situaciones, conocen las circunstancias, y entonces hay que escuchar. Claro, es que estamos en un mundo donde no nos escuchamos, ese es el problema. Nunca nos escuchamos. O sea, cuando estamos hablando ya estamos pensando en cómo le vamos a contestar, en vez de estar escuchando, oyendo lo que la otra persona está diciendo para aprender o para rebatirle en otro caso. Pues no, ya estamos pensando en otras cosas, ¿no? Es un mundo donde no nos escuchamos. Sí, es una cosa curiosa, porque al final dices tú, pues esto puede terminar en no se sabe qué. Oye, te voy a pedir un favor. Necesito cumplir con la publicidad, porque tenemos conexiones ya con todas las islas. Esto se ha ido complicando. Qué bueno. Entonces, pues te felicito. Eso es bueno, pero también es una responsabilidad. Y entonces nos montan unas broncas, porque si no hago la conexión de publicidad, los de Las Palmas se cabrean, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, no te me vayas. Termino la publicidad y sigo un minutito, 2 o 5 contigo, ¿vale? Perfecto. Para personas inquietas, Capital Radio. Adelántate al Black Friday. En Dormitorum tienes un 60% de descuento más un 30% extra en colchones, canapés, sofás y mucho más. Acércate a tu tienda Dormitorum más cercana y aprovecha las mejores ofertas del año. Confía en Dormitorum. Gente despierta. ¿Quieres un empleo estable y con futuro? En I+D Capacitación Profesional te formamos en oficios con alta demanda laboral para que consigas trabajo más rápido. Aprende una profesión, asegura tu futuro y paga desde muy poco al mes. Toda una vida trabajando y ningún título oficial. Es hora de acreditar lo que vales. Con tu experiencia o formación previa, te guiamos para obtener tu certificado de profesionalidad. Formación de calidad orientada al empleo. I+D Capacitación. Aprende con sentido. Avanza con seguridad. Transforma tu futuro. Más información en imasdcapacitación.es. ¿Una propiedad que vender? ¿Una herencia que gestionar? No te compliques más. En Proyectos Insulares valoramos tu patrimonio y te damos la mejor solución. Somos asesores inmobiliarios con experiencia y ponemos todo nuestro conocimiento a tu servicio. Llama ya al 922 22 66 12 o entra en proyectosinsulares.es. Proyectos Insulares. Tu tranquilidad, nuestro proyecto.
Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchange. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922-211-257. 922-211-257. En Integravida creemos que el bienestar empieza con productos de confianza. Por eso seleccionamos suplementos naturales con respaldo científico, desde vitaminas y minerales hasta fórmulas específicas para tu salud y tu energía diaria. Haz tu pedido en www.integravida.es y aprovecha un 15% de descuento con el cupón Bienestar. Recíbelo cómodamente en casa y disfruta de una vida más plena. Integravida. Ciencia, naturaleza y consciencia. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Para personas inquietas, Capital Radio. El remate de la 10 Radio. Y nosotros seguimos con don Óscar, que está ahí, y nos iba a hablar porque yo creo que tiene que felicitar a Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Pues sí, sí, estábamos hablando de que estaban con una difusión a nivel regional, que eso para una emisora como ustedes que está creciendo continuamente y además es muy escuchada también, es una gran alegría, de verdad, porque también es bueno que conozcamos todos pues las cosas que pasan en las demás islas, ¿no? Sí, yo quería plantearte el hecho de hemos estado hablando sobre las carreteras, aunque es verdad que la isla de Gran Canaria en este momento está empezando a tener ya graves problemas de congestión viaria. Lo que pasa es que es una isla donde la mayoría de la población está concentrada en el eje Las Palmas-Telde, y es ahí donde se produce toda esa congestión viaria. Pero no cabe duda de que cuando nosotros desde Tenerife nos quejamos de las colas de los atascos y decimos, no, es que en Las Palmas se hacen todas las carreteras, es que, en Las Palmas se hacen las carreteras porque han tenido políticos de todos los partidos, también hay que decirlo, que han mirado primero a su isla por encima de ideología de partidos o de intereses particulares, y han puesto a la isla como primaria a la hora o como prioritaria a la hora de solucionar la movilidad. Y por eso en Las Palmas, en las últimas décadas, se han hecho todas las carreteras que han estado y que se han puesto en el convenio de carreteras que firma el Gobierno del Estado con el Gobierno de Canarias, y también un cabildo hacedor, en el sentido de que en Las Palmas, el Cabildo de Las Palmas habla menos y hace más, y sobre todo en carreteras, el Cabildo de Tenerife debería de copiarse un poquito de lo que ha hecho en las últimas décadas el Cabildo de Gran Canaria en carreteras, y ahí vemos la gran diferencia. La gran diferencia entre las dos islas es que Gran Canaria tiene unas carreteras homologables a cualquier territorio de la Unión Europea, y Tenerife es que no tenemos las carreteras. Ese es el problema, y las que tenemos son carreteras tercermundistas. Sí, bueno, tercermundistas, yo creo, estuve viendo ayer, a raíz de la inauguración del Museo de Egipto, en el Google, claro, el aeropuerto nuevo que se han montado a los alrededores del Cairo, la Esfinge se llama, y estaba viendo las carreteras que están alrededor de la Esfinge, y dije, pero esto no puede ser, o sea, esto no es, aquello es una maravilla. Oscar, te recomiendo que lo mires porque te quedas alucinado, ¿no? Pero mira, no te vayas tan lejos, ahora que está de moda en estos días por la resolución de la ONU sobre el Sáhara Occidental y lo que se ha aprobado,
no te vayas tan lejos. O sea, aquí muy cerquita de nosotros está Marruecos y Agadir se está convirtiendo en una ciudad espectacular, con unas avenidas, unas construcciones. O sea, cuidado con lo que se está fortaleciendo en cuestión de todo tipo de infraestructuras, puertos, carreteras, destino turístico, Marruecos, que puede hacer un daño muy grande a Canarias en un aspecto económico, pero importante, porque si seguimos en la dinámica en la que estamos, no dudes que a medio plazo Canarias deje de ser ese eje tricontinental y pase a ser pues Marruecos, con zonas como Agadir y toda esta zona de Marruecos que están teniendo un desarrollo de todo punto mucho más espectacular que el que está teniendo Canarias. No, es lo que hay. Yo no sé qué estamos haciendo, pero yo... Es que el problema es que no se está haciendo nada. Sí, eso, o sea, bueno, es que ese es el problema. Es que sí, yo creo que lo has resumido, sí. Claro, es que eso es lo que te decía antes con Las Palmas Tenerife. O sea, ¿cuál es la diferencia? Pues nada, es que en Las Palmas se hacen las cosas y aquí lo único que se hace es hablar. Tengo dos túneles que me preguntan, además, expresamente para que te lo diga a ti. Dos túneles, uno el de Tegueste, que no sé, por lo visto es alguna idea del túnel. Óscar tiene alguna idea del túnel Tegueste Vía de Ronda, que no sé, tú sabrás más que yo de esta historia. Y después también hay una persona que nos está preguntando lo mismo, porque al final dice si se sabe algo, a ver, del otro túnel de Güímar o de la Orotava a Güímar. Bueno, el de las Mercedes es un túnel que va a conectar la vía de Ronda con la zona entre las Mercedes y la Cuesta San Bernabé. Uh-huh. Yo que soy de Tejina, nacido en Tejina, toda la vida, toda la zona esta, desde De la Punta, Valle Guerra, Bajamar, Tejina, Tegueste, siempre hemos tenido el embudo que ha significado las canteras, toda la vida. Uh-huh. Y entonces, para evitar esa situación, está previsto un túnel entre donde ahora está donde termina ahora la vía de Ronda, en las canteras, que va a dar pues más o menos a la zona entre lo que es ahora las canteras y pues el comienzo de la Cuesta de San Bernabé, o si lo mira bajando, la bajada de San Bernabé. Siempre se dice la Cuesta de San Bernabé. Bueno, pues en principio la última noticia que por lo menos que yo tengo es que el estudio de impacto ambiental se presentó en el mes de junio de este año, muy retrasado ya, y como siempre, bueno, cuando se presenta un estudio de impacto ambiental aquí en Tenerife, tarda más que hacerse las pirámides de Egipto, ya que estamos hablando de Egipto. Sí. Entonces tendremos que esperar a ver años y años cuánto tarda ese estudio de impacto ambiental y después ver si hay esa ¿cómo diría? Esa posibilidad de que la obra comience, porque aquí en los estudios sí se hacen y se encargan. Oye, eso sí es verdad. Encargarlo, se encargan. Sí. Publicarlo hacerlo, y publicarlo también. Sí. Publicarlo, hacerlo y cobrarlo se hace. Eso sí es verdad. Ahora, pasar del estudio a que se ejecute la obra, ahí ya estamos hablando de dos cosas diferentes. Que estamos hablando de Gran Canaria. ¿Qué son los contrarios en Gran Canaria? En Gran Canaria se encargan los estudios, se presentan, se pagan y se ejecutan. Yo estuve viendo, me imagino que tú lo habrás visto también, los túneles a San Nicolás, ¿no? San Nicolás, la carretera de la aldea. Sí, la carretera de la aldea, que ya no es San Nicolás, sino es la aldea de San Nicolás. Sí. Un rollo de esto que me armo unos tacos que yo ya no sé ni cómo se llama aquello, ¿no? Antes era San Nicolás de Tolentino, pero ya no. Ahora es no sé qué, ¿sabes? Y además hay un par de oyentes de la aldea que ya me han llamado la atención al respecto, pero que me disculpen porque estoy muy mal en geografía, ¿sabes? Y entonces... aquellos son unos túneles inmensos.
Yo no sé cuál es el problema. Aquí hay un oyente que nos dice, mire, ¿y puede dañar mucho el acuífero de Tenerife el hecho de un túnel de Guimar de la Orotava a Guimar o de Guimar a la Orotava? Pues no lo sé. Don Carlos Soler Bueno, estaba... en relación a ese túnel, vamos a ver. Perdón. Bueno, para terminar con el de la laguna, ¿no? Esa obra era una obra fundamental en la anterior legislatura. Quedó casi terminado todo ya para licitar, ¿no? Y bueno, y ahora estamos otra vez con un nuevo estudio de impacto ambiental. O sea, eso era una obra que se tenía que haber licitado ya en la anterior legislatura, y ya llevamos un retraso, pues otra vez, otra obra que estaremos hablando de ella durante muchísimos años, mientras seguimos con el embudo en las canteras, con las colas desde las canteras hasta la vía de ronda y los coches parados allí por el cuartel de el famoso cuartel de las canteras. Bueno, pues lo que pasa en Tenerife. Mira, yo llevo muchos años y por mi despacho han pasado pues varios ingenieros y gente pues que han, con propuestas de las más diversas, de las más variopintas, sobre unir las dos vertientes de la isla, ¿no? La vertiente de la norte, la vertiente sur, el valle de Guimar con el valle de la Orotava, ¿no? Recuerdo que el primer proyecto que se hizo en su día, y además recuerdo ver los papeles, los proyectos, lo que salió en la prensa en su día, fue una idea estando Domingo Calzadilla, alcalde de Arafo, y un ingeniero que él tenía en el ayuntamiento. Entonces el ingeniero hizo un proyecto, pero bueno, no lo hizo porque se lo encargó nadie, sino porque él lo hizo, ¿me entiendes? O sea, una iniciativa personal. Hizo un proyecto para unir las dos vertientes de la isla. La verdad que no era, estoy hablando de ese proyecto pues muchísimos años. La verdad que no era no era un túnel para circular vehículos, sino una especie de pues como de una vía férrea, un tren o un tranvía, de lo que se trataba, ¿no? Y después han habido más proyectos, ¿no? De eso te puede hablar mucho y que sabe mucho, que además es una gran persona y un gran profesional, que es Carlos Soler. Carlos Soler, o sea, Carlos Soler, quizás yo no soy el más adecuado para la pregunta esa del acuífero, porque en eso Carlos Soler es el que puede decir perfectamente pues si se tiene que hacer un túnel, que se haga. Pero te voy a decir una cosa, y al señor que ha escrito eso, mire, uno va a Noruega, yo no he ido a Noruega, pero por lo menos la gente que ha ido a Noruega me lo comentan, muchos buenos amigos que han ido a Noruega, dice, mira, Óscar, es que aquello, dices tú, hay túneles en los sitios. Tú dices, pero ¿cómo han hecho un túnel aquí? ¿O cómo han hecho estas carreteras en esta montaña? Pero qué cosa más espectacular. Dice, y después aquí por cualquier tontería paran una carretera porque es un conflicto de todo tipo. Dice, y allí ves túneles enormes, carreteras por unas montañas que tú dices, pero ¿cómo es posible que hayan hecho esta obra de ingeniería, ¿no? Bueno, pues hoy con la capacidad que tiene la ingeniería de hacer cualquier tipo de obra, ahí vemos, yo creo que todos los oyentes estamos acostumbrados a ver por teléfono en los vídeos todas estas obras que hacen los chinos, ¿no? Esos túneles, entonces dice, pero bueno, ¿y por qué en todo el mundo se hacen todas estas cosas? Y aquí en Canarias, para hacer cualquier túnel pequeñito, cualquier cosa, o cualquier carretera, o un puente, todos son problemas, ¿no? Pero en cambio, por ejemplo, ahora que dijiste el puente, pero en cambio, mira, el puerto de los Tilos en La Palma se hizo rápido. Sí. ¿Entiendes? O sea, parece que nuestra isla tiene algo que hace que no hay manera de que arranque, y no sé. Pues lo que hay, no tenemos otra cosa. Es lo que es, ¿verdad? Al final tenemos que caer siempre todo en lo mismo. Oye, pero una cosa, para no terminar con pesimismo, no podemos yo huyo siempre cuando alguien me dice, no, pues hay que resignarse, digo, no,
Esa palabra quítatela de tu vocabulario. Nunca te resignes. Siempre hay que seguir luchando. Mira, tardarán más o menos en hacerse las obras de infraestructuras en Tenerife, pero lucharemos para que se hagan. Y se terminarán haciendo, a pesar de los políticos. Bueno, a pesar de los políticos. Aquí estoy yo porque el fin de semana un oyente, que se ve que es habitual, pero que no suele escribir, o yo no lo había detectado, nos manda un WhatsApp y me dice, ¿por qué no hablan de la TF5? Y casi lo mato, ¿sabes? Casi, vamos, si llego a saber dónde vivo, voy y le pego, ¿sabes? No, pero a pesar de los políticos que tenemos, o que hemos padecido en Tenerife, y seguimos padeciendo porque la situación sigue igual que siempre, seguimos con la misma situación de siempre, porque aquí parece que aquí se va a arreglar todo con el tramo de un tercer carril de Guamasa a los rodeos. Que ya dije que es un disparate, que soy un usuario habitual, como tú dices, del pescador, el agricultor, el ganadero. O sea, yo soy un usuario habitual de la TF5 y le digo que es una tontada. Pero bueno, pues, ¿sabes por qué? Porque cuando llegas a Guamasa, si ya tienes el carril hecho, pues cuando llegas a Guamasa te metes por la vía de Agua García y ya está. Ya está. Es que es algo asombroso, ¿no? Pero lo único que van a hacer es la cola. En vez de empezar ahora en el Puerto de la Cruz, empezarán los realeos. Un poquito, claro, pero de todas maneras ya se ha anunciado que dice que gracias a todo lo que se ha hecho en estos 2 años, ya las colas duran 15 minutos menos. Fíjate, fuerte éxito, ¿eh? Sí. Fuerte éxito. Bueno, ahora cuando se termine la rotonda del Padre Anchieta también va a ser un éxito maravilloso. Sí, parece que va a ser acuérdate que tenemos que ir los dos ahí arriba a reírnos. Parece que va a ser si llegamos. Una zona de lanzamiento de cohetes. Sí. Venga, un saludo, don Óscar. Venga, un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar ahí siempre. Gracias a ti por llamarme. Un abrazo. Capital Radio.